Quinto, electricidad, instalación y control de motores eléctricos. Esta clase vamos a definir algunos conceptos y vamos a empezar la práctica de la conexión de los motores eléctricos en la situación del arranque. En la práctica hay muchas restricciones técnicas y legales por la normativa eléctrica. Hay que tener cuidado de las elevaciones de la corriente. Hay que tener cuidado con los bajones de voltaje. Por eso es necesario que los motores eléctricos sean arrancados de manera correcta para no afectar a los usuarios y así también al motor, ¿verdad? El arranque tiene que ser suficientemente funcional para no tener inconvenientes tanto legales como en precio económico. Entonces tenemos que aprender a conectar bien los motores. Para esto vamos a empezar a ver principalmente trabajar el esquema eléctrico. El esquema o el diagrama es la representación del circuito de la instalación para indicar cómo es que se interconectan cada uno de los diferentes elementos que componen el sistema del arranque del motor. Por ejemplo, aquí tenemos esta figura, es un diagrama de conexión del arranque de un motor. Hay que tomar en cuenta las siguientes situaciones, ¿verdad? Primero, que para su realización se emplean una serie de símbolos, trazos, marcas e índices, cuyas finalidades lo que necesitan es representar la forma simple y clara cada uno de los elementos que se van a utilizar o se van a interconectar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos este diagrama, si se dan cuenta ustedes son solo símbolos. Recuerden que en las últimas dos clases estuvimos hablando de esta simbología, de cada uno de los significados de estos elementos que vamos a ver, o ya vamos a verlos cómo se interconectan. Entonces tenemos que entre el esquema estamos con los símbolos. Los símbolos son la representación gráfica de los dispositivos físicos. Ya les dije que no podemos estar dibujando cada uno de los dispositivos, entonces los representamos con símbolos. Por ejemplo, aquí tenemos este contactor que está aquí, ya lo hemos visto físicamente, pero se representa en el diagrama con esta figura, ¿verdad? Con los números. Estos números se recuerdan que son los números de los tornillos que llevan, ¿verdad? Para que podamos ya sea señalizarlos o utilizarlos bien, ¿va? Y aquí tenemos el otro ejemplo de los contactos auxiliares. Físicamente son así. Bueno, varían, depende de la marca, ¿va? Pero siempre se van a representar de esta manera. O sea, NA normalmente abierto, NC normalmente close o cerrado en inglés, ¿va? Esas son las maneras que se van a representar. El diagrama, los trazos son la representación, o sea, son las líneas con las cuales se indican las conexiones que existen entre los diferentes elementos del circuito. Las uniones también mecánicas, ¿va? Entonces el cierre o la apertura, por ejemplo, aquí todas las líneas que ven ustedes, todos estos son los trazos, son las líneas. Estos dijimos que representan las uniones. ¿Y cómo se hacen las uniones? A través de cables eléctricos. Por lo tanto, cada línea que ustedes vayan a ver aquí va a representar un cable que conecta con un dispositivo, ¿ya? Entonces, todos estos que están aquí son dispositivos eléctricos, recuerden, son símbolos. Los símbolos son unidos a través de los trazos. Y también vamos a tener marcas e índices. Estas son las letras y números que vamos a emplear o utilizar para lograr identificar los diferentes elementos. Cada elemento va a venir siempre a la par con un símbolo y su respectivo número y letra que va a representar su funcionalidad, ¿verdad? Por eso se llaman marcas. Estos van a tomar la consideración de la letra característica para identificar la clase del equipo eléctrico. Recuerden que vamos a escribir cada uno de los dispositivos, van a traer códigos y esto es lo que vamos a representar, ¿va? Para no estar escribiendo contactor, entonces escribimos, por ejemplo, una K. Aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? La marca, esta K es una K de un mecanismo de contactor, ¿verdad? Con una T, que es temporizado, dice, va, es un contactor de tiempo. El índice, nos vamos a dar cuenta con una A, una letra del alfabeto y un numeral. Entonces tenemos A1 y A2. Entonces cada uno de estos tiene su representación. Por ejemplo, esto dice KT es un contactor temporizado con bobina de instalación A1 y A2. Eso es lo que representa entonces la marca.
Entonces seguimos y vamos a ver la nomenclatura. Para todo vamos a utilizar una nomenclatura, ¿va? O sea, normas que van a representar las figuras y las letras. Para representar las conexiones de arranque de los motores existen más de una norma representando los dispositivos de conexión. Por ejemplo, existe la norma NEMA o americana, ¿verdad? Y la norma DIN o la europea. Eso lo hemos visto el año pasado en instalaciones eléctricas, así que no me voy a detener a explicarlo. Por lo tanto, la nomenclatura NEMA o la americana va a representar sus instalaciones o sus diagramas en forma horizontal. Cualquiera de las dos va a mantener siempre unifilar. Eso quiere decir que es una sola fila, si se dan cuenta ustedes. Pero los símbolos van a ser diferentes. Aquí está el símbolo del contacto cerrado, contacto abierto, contacto auxiliar, bobina y el contacto cerrado de sobretensión. Entonces, sobrecarga, perdón. Entonces, estos son los símbolos, ¿verdad? Esta es la nomenclatura en NEMA. Y tenemos la nomenclatura DIN, que es esta, es en forma vertical. De igual manera tiene sus contactos abiertos, cerrados, sus bobinas, ¿verdad? Sus contactos auxiliares. Entonces aquí están señalizando. No cabe mencionar que en esta clase, en este taller, vamos a utilizar solo la nomenclatura en DIN, porque muchos textos tienen así y la mayoría de maquinaria, salvo que realmente sea de fabricación estadounidense, van a venir con indicación de este tipo, ¿verdad? Entonces vamos a ir comparándola, pero la mayoría va a ser nomenclatura DIN. La mayoría trae en nomenclatura DIN toda su normalización. Para tal efecto vamos a utilizar dos tipos de diagramas. El diagrama de fuerza. Este va a interpretar la interconexión de los dispositivos más fuertes. ¿Cuáles son más fuertes? Por ejemplo, tenemos los contactores, los breakers, los fusibles de potencia, los guardamotores y las líneas o cables principales de tensión. Aquí van a estar diagramados, ¿verdad? Entonces, un diagrama de fuerza significa que son las líneas más fuertes, por eso se llama diagrama de fuerza. Entonces vamos a indicar aquí las líneas de alimentación L1, L2, L3, en el caso de que sea trifásico, sus fusibles F1, ¿verdad? El K1M, los contactos del contactor, ¿ya? Luego tenemos F2, que significa el fusible 2 o la protección 2, que esto significa que es un relé térmico. El relé térmico lo que hace es censar o calcular la temperatura que está conectada o está funcionando el motor. Si esta sobrepasa a la temperatura nominal, automáticamente se desconecta, ¿verdad? Entonces, pero aquí va a marcar toda la parte más fuerte, los cables más fuertes, ¿verdad? Por eso se llama circuito o diagrama de fuerza. Entonces aquí tenemos en la norma DIN y aquí tenemos en la norma NEMA o en la americana, ¿verdad? Entonces, véanlo, repito, en norma NEMA americana van a ser en forma horizontal y en forma DIN van a ser en forma vertical. Aquí está, miren, L1, L2, L3, siempre los fusibles, el contactor, el relé térmico y luego caemos al motor. Lo mismo tienen los dos, solo que con diferente simbología. El diagrama de control es la parte de la que se interpreta cómo están conectados los dispositivos. Ahora los de menor peso, por ejemplo, los pulsadores, las bobinas, los fusibles, los relés, los contactos auxiliares, las luces indicadoras. Todo esto y explica el funcionamiento del mismo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener, recuerden, norma DIN vertical, ¿verdad? Unifilar vertical. Ahí tenemos cada uno de las simbologías de las nomenclaturas, ¿verdad? Letras, números, índice y todo lo que conlleva tener una norma DIN. Y del otro lado vamos a tener la norma NEMA, ¿verdad? Siempre vamos a mantener una sola fila, solo que en forma horizontal. Entonces vamos a hacerles llegar adjunto cada uno de los símbolos de estos diagramas para que no nos confundamos. Muy bien, y aquí ya solo conlleva explicarles el funcionamiento y el primer circuito a practicar. Que es el arranque y paro, o sea, es el circuito básico que vamos a utilizar. ¿Se recuerdan cuando conectamos un foco con un interruptor? ¿Verdad? Es lo mismo. Entonces ahora vamos a tener los pulsadores que van a hacer que el motor arranque y pare. Eso es lo primero, lo más básico que vamos a utilizar. Entonces aquí tenemos la interpretación. ¿Qué significa todas estas líneas? Significa que
El arranque para un motor, por eso se llama paro de M, aquí lo vamos a escribir, vean, M que significa motor, 3 que va a ser trifásico y esta viñeta que va a significar de corriente alterna, ¿va? Arranque y paro de un motor trifásico de corriente alterna. Entonces comenzamos con la parte de arriba. Primero significa que es de 60 Hz a 220 voltios. La línea de arriba generalmente va a ser la línea viva, línea 1, que va a ir directamente hacia un fusible. Generalmente van a tener los números, ya sea 95, 96, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Cada uno de los índices se van a ir marcando con numerales para que podamos utilizarlos y verificar que sean los relés o las conexiones necesarias de los dispositivos. El SO va a representar el stop, ¿verdad? Que en buen español quiere decir el paro, que está conectado a un contacto normalmente cerrado. Eso significa este símbolo, que está normalmente cerrado. Esto indica que cuando yo pulse, recuerde que es un pulsador, todavía una línea punteada, que cuando yo pulse, esto va a dejar de hacer contacto, por lo cuanto la corriente va a dejar de circular en este espacio y ya no va a funcionar el motor, ¿verdad? Pero por eso está cerrado, para que la corriente fluya y llegue hasta este punto. S1 generalmente lo denominamos como el start o el arranque. Viene con el color verde y siempre va a estar numerado con el 3-4 o con el 13-14. Terminación 3 significa que los contactos auxiliares son abiertos. Aquí es 1, 2, terminación 1 significa que los contactos son cerrados. Por ejemplo, 1, 2, 11, 12, 21, 22, 31, 32. Todo lo que termine en 1, 2 significa que son contactos cerrados, normalmente cerrados. Todo lo que termine en 3, 4, 3, 4, 13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44, así llegando hasta los números que sean necesarios, van a significar que son contactos normalmente abiertos, que al yo pulsarlos, entonces se van a cerrar por el instante que esté pulsado, ¿ya? Y luego, aquí vamos a tener el K1, significa, contactor 1 del motor, ¿ya? Y pues tiene el significado de una bobina, ¿va? Esto parece el significado de una bobina. Aquí solo estamos buscando la bobina, no estamos dibujando completamente el contactor. Bueno, el contactor ya saben que trae una bobina, eso lo vimos en 2 clases pasadas. Por último, la línea neutra. Ahora, esta K1M, esto significa que es un contacto auxiliar, ¿ya? Porque no tiene ningún tipo de pulsación. ¿Qué pasa con esto? Entonces ya dijimos que los contactos principales siempre van a traer los contactores tienen 3 contactos principales y por lo general vienen con 1 o 2 contactos auxiliares. Esto, a la hora de que la bobina se magnetice, cierra el circuito. Al cerrar los 3 contactos principales, también se va este contacto auxiliar. Entonces, a la hora de que yo deje de pulsar, la botonera S1 regresa a su posición, pero al magnetizarse la bobina, la corriente va a pasar por este lado, porque está conectado en paralelo, y entonces la corriente se divide y llega a su bobina. Esto se llama autorretención. Entonces así el motor automáticamente arranca. Acá entonces tenemos ahora, les explico el circuito de fuerza. Todos los circuitos van a llevar mando y fuerza. Entonces aquí vamos a determinar L1, L2, L3, las líneas, ¿verdad? Todas las líneas. Línea viva 1, línea viva 2, línea viva 3. F1, fusibles de potencia. Luego K1M, contactos principales de un contactor. Y por último tenemos F2, que significa que es un relé térmico, ¿ya? Este relé térmico va a estar conectado, nos damos cuenta, con F2, 95 y 96, que al calentarse o al pasarse de la temperatura nominal, va a desconectarse esto y por lo tanto el motor deja de funcionar. Así sencillamente. Entonces es un
arranque y paro sencillo. Entonces acá vamos a simular, porque estos serían ya dibujados, cada uno de los elementos. Tenemos el guardamotor o el breaker, ¿verdad? Luego vamos a pasar hacia el contactor principal. Aunque se miran ustedes cómo llegan las líneas, entran tres, L1, L2, 3, pasan de largo hacia el contactor. Luego esto es el que le llamamos el relé térmico, ¿verdad? Es el que sensa la temperatura. Y de último va a llegar hacia el motor. Luego veamos al lado izquierdo cómo tenemos aquí las botoneras. Generalmente la botonera, siempre la botonera de arranque de marcha va a estar de color verde con un 1 o con una I, ¿verdad? Y la botonera del paro va a ser botón rojo siempre, o se va a identificar con una O. ¿Ya? Esto significa marcha y esto significa pararlo. Por lo tanto, aquí se interconectan, ¿verdad? Cada uno con los contactos auxiliares para que se pueda utilizar. Entonces, es que si pusiéramos dibujar cada uno de estos, miren qué complicado sería estar dibujando todos estos tipos y no somos buenos dibujantes y no estamos estudiando para dibujar, sino que para esquematizar y poder descifrar cada uno de estos elementos. Entonces, en su hoja de trabajo, por favor, vamos a elaborar dos circuitos. Este es el primero, el arranque y paro, y luego vamos a hacer arranque desde 2 puntos. Muy bien, nos vemos a la próxima y ojalá que estén bien.